buenas tardes a todos, ¿no? Para mí es un día muy especial, no solamente por presentar un libro sobre César Manrique, que en principio no fue un libro, ya comentaré ahora el desarrollo de este estudio, pero es muy especial porque la Universidad de La Laguna, pues la presencia de la excelentísima y magnífica rectora, pues refuerza una idea, ¿no? Refuerza la idea de la memoria histórica, ¿no? Refuerza la idea de la conservación del patrimonio cultural. Reserva también la idea, o refuerza la idea, de que Manrique está presente, ¿no? Manrique está presente a lo largo de su obra, pero yo no sé, ya la señora rectora hacía referencia a ello, no sé si Manrique estaría en consonancia o de acuerdo con los derroteros que ha tomado nuestras islas, ¿no? Nuestras islas y el mundo en general, ¿no? Un mundo globalizado, un mundo falto de ideas, ¿no? Un mundo poco creativo, un mundo adormilado, una clase política, valga la excepción, excesivamente burocrática, unos propietarios de los terrenos o inversores en los terrenos que son unos especuladores. Y todo eso ha generado que la imagen no de César Manrique, la imagen de la arquitectura, la imagen ambiental de nuestras islas es una imagen deteriorada. Hay una crisis social, hay una crisis ideológica, hay una crisis que conlleva a la destrucción de un sistema. El sistema es caduco, el sistema ya es obsoleto, y esto ha conllevado a la pérdida de los valores del hombre, ¿no? Este fue el mensaje que pronuncié más o menos con la designación o la entrega de la medalla de honor de la Universidad de La Laguna a César Manrique, ¿no? Me ha costado no gracias, no debido a la rectora, ¿no? A la actual rectora, sino que he estado luchando mucho tiempo con distintos rectores y no reconocían la obra de Manrique, ¿no? Y sigo insistiendo en que el modelo de Manrique, aunque haya transcurrido muchos años, sigue siendo un modelo válido. Visto el desarrollo actual de la propia sociedad, del propio urbanismo, de la propia imagen urbana, de la propia arquitectura. Entonces, cuando en su momento mantuve una relación muy estrecha, muy cercana con César, él me enseñó lo poco que sé. Yo evidentemente no soy un artista, soy un simple interesado en dar clases y en investigar qué es lo que amo en la vida, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Amo mi profesión, pero Manrique nos enseñó, o al menos a mí me enseñó a ver, y la gente no ve. La gente no tiene, ante esta falta de ideas y de crisis social, la gente no es capaz de meditar, no es capaz de reflexionar, no es capaz de ver el paisaje, no es capaz de ver los testimonios de nuestra historia, porque estamos en una sociedad muy inmediata. Todo es inmediato, ¿no? La revolución tecnológica nos ha llevado, desde mi punto de vista, a pesar de los avances técnicos, ¿no? A una destrucción de los valores del ser humano. Y ese siempre será mi mensaje, por respeto a mi gran amigo y maestro, ¿no? Pero al mismo tiempo que agradezco a la rectora, a la universidad, cuyo insignia siempre llevo. No la llevé en la medalla de honor, me olvidé, así que pido perdón. Pero en mi docencia, por ejemplo, en Lovaina, ¿no? Cuando hay un acto o cuando hay reuniones de departamento en Lovaina, siempre yo llevo la medalla de honor, la insignia que me ha formado, ¿no? Yo empecé en La Laguna en el año 72, acabé en el 77, y desde entonces, 79, llevo dando clases 42 años, ¿no? Así que estoy no a punto de jubilarme, porque nunca me he jubilado.
jubilaré porque no sé qué hacer, ¿no? Pero seguiré fiel a la Universidad de La Laguna, a César Manrique, y también seguiré fiel a aquellas instituciones que me ofrezcan la posibilidad de trabajar para César Manrique, ¿no? Y así se lo hago ostensible a mi amigo, el señor alcalde, Marco, Marco, a toda la institución, pero de una manera muy especial quiero agradecerle a Emilio Zamora, ¿no? Porque todo esto comenzó, recuerdo perfectamente, el 15 de diciembre del año 2020. Me llama Emilio y me encarga un informe, porque había una partida presupuestaria que había que destinar a la obra de César Manrique. Se habían puesto en contacto con la Fundación y entonces pues, la Fundación creyó pertinente que yo hiciera el informe. Le dije en ese momento a Emilio que yo no estaba en la disponibilidad ni en la capacidad de realizar algo digno, porque habían fallecido mis padres unos meses antes y entonces pospusimos la redacción del informe, ¿no? Yo no soy persona de informe, entonces yo me entusiasmé con el tema, hice un libro, yo no sé si de forma correcta, ¿no? Incluso lo he registrado con un depósito legal, con un ICBN, ¿no? Para preservar mis derechos de intelectualidad, porque evidentemente es la propia institución que me encomienda el estudio que lo tiene, y luego pues he tenido la posibilidad de contar con mi equipo, el equipo de trabajo que normalmente o habitualmente están, ¿no? Carlos Suárez hizo unas excelentes fotografías, destaca aquí con la presencia. Nicolás me ayudó, yo estando en Lovaina, desesperado para afrontar el tema, me mandó una información muy valiosa sobre lo que había hecho sobre el Puerto de la Cruz, y cuál puede parecer un intruso que yo hable del Puerto de la Cruz con la presencia de Nicolás y de otros estudiosos del Puerto de la Cruz. Luego, pues Xiomara, Taiche, Marta fueron los coordinadores del asunto, del tema, ¿no? Además, hay fotografías inéditas en el libro de un fotógrafo austriaco, Linus Hausling, muy interesantes que ahora proyectaré. Y así, bueno, un sinfín de gente que pido perdón si no las menciono a todos, ¿no? Pero están citados en los títulos de crédito y también en las páginas de agradecimiento, ¿no? Siempre me ha parecido pues, difícil hablar de César, ¿no? Porque ocurre que cuando tengo un acercamiento con alguien es difícil establecer una distancia para hablar con la objetividad científica que merece su obra, ¿no? El primer estudio que hizo sobre César, lo recuerdo perfectamente, me insultó, me dijo algo impronunciable, pero yo me quedé callado, pero dijo, es broma, y me dio un beso. Me tranquilizó porque digo, bueno, y la última ocasión que tuve la oportunidad, el privilegio de estar con César fue conviví con él durante 4 meses. Él murió el 25 de septiembre de 1992 y la última exposición se hizo en la Expo de Sevilla, ¿no? Y me dijo que tenía que ser el comisario de esa exposición. Estuve con él, fue un placer trabajar con él, aprendí muchísimo. La exposición se clausuró el día 15 de septiembre, estuvimos hablando por teléfono días después y luego pues murió como no debió morir. En realidad estas personas que tienen esta visión del mundo no deben morir, ¿no? Pero que nos queda algo de él, nos queda mucho de él. Y es la obra, el testimonio de ese legado, ¿no? Pero un legado, el que tiene en el Puerto de la Cruz, que sin duda alguna es la mejor obra desde el punto de vista de concebir una obra aislada, no de concebir una obra total, como en la Casa de Lanzarote. Pero es que el Puerto de la Cruz, además, tiene la oportunidad, ¿no?, de tener grandes figuras que yo pienso que, con toda constancia, sé que lo está haciendo el señor alcalde, como Agustín de Bettencourt, Espinosa, Eduardo Westerler, César Manrique,
Y el aunar la rentabilidad turística con la cultura, siendo este lugar, ya no solamente con estas 4 figuras, sino por el hecho de que históricamente el Puerto de la Cruz ha tenido una importancia incuestionable en el concierto del turismo internacional. Fue la primera ciudad turística de España, sin duda alguna, eso es indudable. Y el modelo aplicado por César Manrique no solamente se circunscribe al llamado complejo Marcianes, ¿no? Es mucho más ambicioso, ¿no? César Manrique lo que procuró es ordenar la fachada marítima de la ciudad, vamos a llamarle, con una serie de secuencias que empiezan en Marcianes, comienzan en Marcianes y acaban en Punta Brava, ¿no? Pero esas secuencias están bien organizadas, con distintas intervenciones, sobre todo la intervención que lleva a cabo en los llamados Los Alisios, y luego a gran escala en el llamado Lago, que forma junto con la piscina de San Telmo, que no es obra de él, pues el llamado complejo Marcianes. Pues yo creo que es una obra que se encaja adecuadamente con la labor de un arquitecto urbanista que contó el Puerto de la Cruz, que fue Luis Cabrera Sánchez Real, ¿no? Él hizo el plan de ordenación urbana del año 57, ordenó la ciudad de una forma sectorial, llevó a cabo la ordenación de la zona Marcianes. La intención de Luis Cabrera era vincular Marcianes con el centro histórico, es distinta a la de Manrique, pero evidentemente hay un nexo. Y luego, si se habla de Luis Cabrera, es un arquitecto de los mayores exponentes del movimiento moderno de la arquitectura en España, ¿no? Con lo cual, la obra de Luis Cabrera, perdón, de este arquitecto, junto con una obra que él intervino, aunque todo esto un poco dudoso porque hay algunas fuentes documentales que estiman lo contrario, yo creo que no, ya lo veremos luego, con el Lido de San Telmo. Yo creo que el Lido de San Telmo es el punto de unión entre la visión cultural y la visión social que se tuvo en el Puerto de la Cruz, ¿no? Y sobre todo quiero destacar la labor de un alcalde, ¿no? De Isidoro Luz Carpenter, ¿no? Porque los años 50 fueron maravillosos para el Puerto de la Cruz. En los años 53 se funda el Instituto de Estudios Hispánicos. En el año 55, Puerto de la Cruz adquiere la denominación de interés turístico, lugar de interés turístico. La propia institución del estudio hispánico es quien otorga el nombre a la avenida Reyes Católicos y a la avenida Marcianes, al nudo central de la ciudad, ¿no? Entonces hay una conexión que difícilmente hoy día podemos reconocer, ¿no? No podemos reconocer porque el llamado desarrollismo o el estructuralismo que proviene de una teoría de América Latina conlleva un turismo de masas, ¿no? Un turismo de masas que no digo, el turismo es necesario, pero no el turismo de miradas repentinas, sino el turismo que siempre tuvo el Puerto de la Cruz en otros tiempos, ahora luego voy a aludir a él, pero luego ese turismo estuvo inmerso pues, en más que el turismo, el turismo muy mal conceptuado a través de una serie de especuladores urbanísticos que han creado una imagen desfavorable de la ciudad, ¿no? Es precisamente César Manrique el que intenta ordenar, el que logró ordenar y el que dulcifica esa imagen de la ciudad, ¿no? La obra entonces de César Manrique es una labor de intervención en el territorio, es una labor de conciencia, es una labor de meditación sobre el patrimonio, es una labor de identificar a la ciudad con los símbolos de la ciudad, uno de los símbolos, por ejemplo, la ermita de San Telmo con su garita y sus empalizadas, y es una obra de respeto a la ciudadanía, ¿no? Esa obra, evidentemente, no puede
la obra que realiza en el Puerto de la Cruz, siendo una obra excepcional, no puede desvincularse de su obra general, porque Manrique tenía la idea de ordenar. De hecho, la imagen de Lanzarote hasta el año 66 era una imagen paupérrima, la isla abandonada, la isla poco favorecida, donde había un proceso de migración hacia otras islas, ¿no? Cuando Manrique llega en marzo del 66 a Nueva York, a Lanzarote, perdón, la imagen de la isla se transforma, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí es cuando surge ese Manrique, ¿no? Pero el Manrique también es un Manrique identitario y un Manrique, un hombre de su tiempo, que asimila las corrientes artísticas, las corrientes plásticas de su tiempo. Y al mismo tiempo, él no solamente creía en su tiempo, sino creía en el futuro, ¿no? Él tendía ese puente entre el tiempo que le tocó vivir y el futuro, ¿no? Y era lo que decía la señora rectora, ¿no? Un artista visionario, en el sentido no de realizar proyectos visionarios, sino de adelantarse a su tiempo. Y esos son los grandes artistas. El artista casi mesiánico, el artista que tiene unas ideas, que las proyecta y que luego las desarrolla. Y las desarrolla con una finalidad: lograr el bienestar social, la felicidad, que en definitiva es, por eso se lo digo yo mucho a mis alumnos, ¿no? Esa es la función del arte, ¿no? El artista comprometido, y al mismo tiempo el artista que logra que el ser humano pueda ser más feliz, ¿no? Hay que recuperar la obra de Manrique para sernos felices. Hay que recuperar la obra de Manrique para tener un territorio digno. No tenemos el deseo de trasladarnos de Santa Cruz a La Laguna, ¿no? Por ejemplo, viendo miseria arquitectónica, viendo miseria social, porque eso no es progresar. Eso es el sistema que ha generado eso. El sistema, cuando hablo de sistema no me refiero a un político en concreto, hablo del sistema global, ¿no? Y debemos, la clase política, la clase sensibilizada, los estudiantes de arte que me honran con su presencia, que están en el fondo, o estudiantes de arte que han estado en otros años, ¿no? en mis aulas, pues no me están honrando a mí, están honrando a Manrique. O sea, no vienen por mí, tienen que venir por Manrique. Este es el mensaje que quiero difundir. Yo no sé si me da tiempo ahora explicar las imágenes, pero sí me gustaría, al menos de una forma muy rápida, ¿no? Ver las imágenes y estas imágenes tienen una conexión, ¿no? Empiezo por el cuerpo y empiezo con un texto. Y lo que sí, por favor, al leer este texto, ustedes imagínense el Valle de Rotava con el Puerto de la Cruz, cómo era y en la actualidad cómo es. Ese país delicioso del que han hablado con entusiasmo los viajeros y todas las naciones. En la zona tórrida he encontrado sitios en donde es más majestuosa la naturaleza, más rica en su desenvolvimiento y de las formas orgánicas. Y atiendan a esto. Pero después de haber recorrido las riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, confieso no haber visto en ninguna parte del mundo un cuadro más variado, más atrayente, más armonioso, por la distribución de las masas, de verdor y de las rocas. Humboldt, que inaugura, junto con otros viajeros, entre otros, a Vázquez Huet y Sabino Bertelot, o a la pintora Elizabeth Murphy.
Humboldt tenía esa descripción. No es utópica, era una descripción en su momento real. Era el momento del, vamos a llamarle, los viajeros científicos, que evidentemente son etapas de la historia. Hoy se viaja por otras inquietudes, por otros alicientes, quizás más anodino, pero se viaja de esa manera, ¿no? Esos descubrimientos científicos, o ese viajero científico, llegaron por Piedras Canarias al puerto de la Cruz. Con lo cual, aquí se inaugura, vamos a llamarle esa secuencia de los viajeros científicos, esa etapa de los viajeros científicos. Y que es importante para entender cómo el turismo, a lo largo de diversas etapas, ha cambiado, no solamente en Canarias, sino también en el puerto de la Cruz, ¿no? Hay una etapa boyante, que son los 50 y los 60, y hay una etapa de decaimiento del turismo en el puerto de la Cruz, que es por la competencia fundamentalmente de la creación del aeropuerto del sur de Tenerife. Bien, pero en esta secuencia, el puerto de la Cruz ya había adquirido, a raíz de la destrucción del volcán de Garachico en 1705, había adquirido una importancia comercial, ¿no?, que compartía desde el punto de vista administrativo con el puerto de Santa Cruz a partir del siglo XVIII. De aquí se expendían licores, libros, venían incluso libros prohibidos, ¿no?, libros ilustrados, franceses y libros ingleses. Y Puerto de la Cruz adquiere una importancia determinante, ¿no? Hay un turismo también de clases, vamos a llamarle de alcurnias pudientes, que origina, por ejemplo, la construcción de pequeños hoteles, como el Hotel Monopol. Y luego hay, después del plano de Madoz que hemos visto, pues recae en el puerto de la Cruz el título de ciudad, y hay otro emblema en la ciudad. En la construcción, eso es un gran edificio, la construcción en 1890 del Hotel Tauro, ¿no?, por un arquitecto francés, un arquitecto masónico, Adolphe Coquet, que en principio solamente se construye un ala y que luego, 3 años más tarde, se agrega 2 alas más, ¿no? Es un hotel que está enclavado en el monte llamado de la Miseria. Parece como una premonición que el hotel se encuentre en el estado en que se encuentra, debido al nombre del monte, pero no es así. Sé que el ayuntamiento está haciendo todo lo posible por recuperar ese espacio, que es uno de los mejores hoteles que hay en Canarias, ¿no? Y como símbolo de ese turismo de clase pudiente, que aquí evidentemente se explica por la presencia de ingleses. En 1866 existe ya el primer sanatorio que hay en Canarias. En 1926 creo que el hotel sufre un incendio, y a partir de ese momento la degradación total de un edificio que explica lo que es el puerto de la Cruz, ¿no? Y mucho peor cuando hablamos de que el Cabildo Insular a principios de siglo pues coge la tutela del hotel, implanta allí, sitúa allí el casino del puerto de la Cruz, y en el año 2007 se traslada a este lugar, ¿no? Este lugar que es digno, pero que no tiene nada que ver con César. Tampoco se trata de hacer una mímesis de lo que hizo César, sino se trata de hacer una intervención actual de arquitectos especializados que contemplen la naturaleza con la arquitectura, ¿no? Incluso yo en el texto propongo la intervención de un arquitecto portugués, Álvaro Sisa, ¿no?, entre otros que pueden haber, ¿no? Arquitectura francesa, una arquitectura áulica, de planta en U, pero con jardines bien pintorescos que obedecen a un gusto inglés, ¿no? Sigo hablando del Puerto de la Cruz brevemente, la figura capital, que seguro que Marco va a llegar a superar. La figura de Isidoro Luz Carpenter es una figura que hay que reivindicar, no solamente como una escultura que está situada
en las afueras de Marcianes. Las esculturas no sirven para nada. Hay que reivindicar la obra de Luz Carpenter, porque fue quien promovió la ciudad en los años 50, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? En los años 50 ya existe un interés por parte del ayuntamiento en ordenar la zona de Marcianes. Hay un plan de ordenación urbana que está en los archivos del ayuntamiento del año 52, si no recuerdo mal. Nicolás, tú me corriges si me equivoco, del año 52. Y entonces, en esos años es cuando se ordena esta parte de la ciudad y se hace una piscina. Esta es la piscina, que ya no existe, la primera piscina que tenía el Puerto de la Cruz, ¿no? Bien, seguimos hablando del Puerto de la Cruz hasta que llega, hasta que aparece en escena una figura capital, ¿no? Figura capital para entender primero la presencia de una obra arquitectónica que se enclava en los bajíos. Los bajíos, el de los Piojos, llamado así popularmente, el de la Coronela y el de la Soca, que obedece a la instalación de las piscinas de San Telmo, el lago Marcianes, en los Alisios y el lago, así respectivamente, ¿no? Pero hay una figura capital que es quien estimula que se hagan piscinas naturales antes de la labor de César, ¿no? Es un alemán, un nacionalizado británico, este señor, David Gilbert, que propone al alcalde de entonces que se construya una piscina natural en los bajíos, ¿no? Dice así el documento, a imagen y semejanza de la que existía en Bajamar, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Bien, las obras son el contratista de las obras es José Manuel Sotomayor, que había trazado o había participado, mejor dicho, en otro lugar emblemático que desapareció, ¿no? El bar dinámico en la Plaza del Charco, ¿no? Que había trabajado allí no solamente Sotomayor, sino el arquitecto Juan Dabó. Entonces se dice que el arquitecto del Lido fue Juan Dabó, pero en otras fuentes existe la mención a Luis Cabrera Sánchez de Real. La verdad es que yo solamente me inclino por Luis Cabrera Sánchez Real, el constructor del Lido, por las fórmulas arquitectónicas, no por otra cuestión, ¿no? Entonces, el Lido se debe, creo yo, a esta figura capital. Luis Cabrera Sánchez Real, perdón, gracias, Marco. Luis Cabrera Sánchez Real era un arquitecto del movimiento moderno, trabajaba en Madrid, era de los mejores arquitectos de su generación, como dije antes, ¿no? Es reclamado en el año 51 por Enrique Runeo para trazar el plan de urbanización de Santa Cruz de Tenerife. Trazó un buen plan, era un buen técnico, era el mejor arquitecto, no de los mejores, como dije antes, yo creo que era el mejor. Vino de Madrid para ese menester, y 6 años más tarde, año 1957, es el autor del Plan General de Ordenación Urbana del Puerto de la Cruz. Y ahí entra en labor, es decir, un arquitecto que intenta ordenar la ciudad, traza ese plan de ordenación urbana y desde el punto de vista recurre a la zonificación de la ciudad destacando 2 núcleos, ¿no? Marcianes, que ya había sido el interés del ayuntamiento, y luego también la zona de San Fernando, donde tenía concebido la construcción de una ciudad-jardín, a estilo o imitación de lo que ya se había desarrollado por S.B. Howard en algunas ciudades inglesas, ¿no? Era un arquitecto muy inteligente e informado, ¿no? Y así, en los años 50, él realiza muchos edificios. Las Vegas, que es un edificio capital, por lo que luego voy a decir,
puede parecer que arquitectónicamente no sea tan peculiar, lo es para la época, pero es que aquí se va a producir el encuentro de César con el puerto de la Cruz, en este lugar. El Hotel Tenerife Playa y luego esta obra, que me parece una obra de ingeniería, que es la estación de la Salinera, la Estrella, ¿no? Que me parece, insisto, una obra primordial. Bien, ya entonces, en el plan de movilización no solamente era destacar esta. Destacar, ¿no? Vamos a hablar por el micrófono. ¿Por este? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me quito el cabezal, ¿no? No solamente era... perdón. No solamente, bueno, la verdad es que me siento muy incómodo hablando así, parezco un showman, ¿no? No solamente Luis Cabrera realiza esta zonificación destacando, como dije antes, Martianes y el barrio, la ciudad de San Fernando, sino que al mismo tiempo él intenta vincular Martianes, que es un lugar de una riqueza arqueológica, de una riqueza botánica excepcional. Stevenson, que estuvo también en Canarias, en el puerto de la Cruz, después de trabajar en el Jardín Botánico de Gran Canaria y clasificó una serie de plantas endémicas que todavía mi amigo Wilfredo Bucret todavía no ha estudiado en profundidad debido a la gran cantidad de plantas, ¿no? Luis Cabrera entonces lo que pretende en ese plan de movilización es vincular Márgenes con el centro. Ya estaba prácticamente concebida, ordenada una parte de la ciudad, no toda la ciudad, porque faltaba la fachada al mar. Esta fachada al mar, yo creo que se logra a través de una obra importante desde el punto de vista social, porque era un lugar de encuentro social, no solamente de la clase, vamos a llamarla, pudiente, de la Rocada o del puerto, sino incluso venían desde Santa Cruz para disfrutar del Lido, ¿no? Y el Lido, en la actualidad, lo que queda del Lido es esto, nada más. Esto es lamentable, o sea, un edificio con este remate Art Deco está sugiriendo el movimiento de las olas del mar cercano, y esta es lo que hizo, desde el punto de vista de Luis Cabrera, ¿no? No solamente, evidentemente, por la fachada, sino también porque era un lugar de encuentro, la piscina. Un lugar de encuentro que ya no era un lugar de encuentro social de la clase pudiente, porque a la piscina había una escalera colindante que podían bajar todo el mundo pagando su entrada. Es decir, a partir de ese momento ya tenía el Puerto de la Cruz dos piscinas, la que habíamos visto en el año 52 y esta del Lido. Bien, la piscina, ustedes ven, es una piscina enclavada en el barrio, en el Bajillo de los Piojos, como dije antes. Hay otro Bajillo, el de San Telmo, prefiero, para no ponerme nervioso, no hablar del pasado de San Telmo, aunque me quiero poner nervioso, porque se ha hecho desde mi punto de vista, no se ha respetado los consejos de Manrique. He dicho que ordenó la fachada, no solamente que hizo el complejo, también intervino en el pasado de San Telmo y llegó hasta Punta Brava. Claro, esta construcción del Lido pues llevó consigo la remodelación de esta zona de la ciudad, la Plaza Reyes Católicos, como punto de unión con esa avenida de Marcianes. Y esto es lo que puedo decir como, perdón por los 40 minutos anunciados, lo que puedo decir del Puerto de la Cruz para entender luego la obra. O sea, ya tenemos todo planteado, tenemos el Puerto de la Cruz como una zona digna,
en aquel entonces, ¿no? Con buenos edificios, no solamente de Luis Cabrera, sino con otros edificios, pero ahora entramos para valorar desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista plástico lo que hizo Manrique en este lugar, ¿no? Lo que hizo Manrique sobre el bajío de la Coronela y de las obras, es decir, los Alicios y el lago. Bien, ¿cómo hay que entender Manrique? Porque esta obra se empieza en el año 67. Es decir, en realidad se empieza en el año 67. Manrique llega de Nueva York en el año 66. Hay un Manrique nuevo cuando llega de Nueva York. Hay un Manrique que trata de establecer una simbiosis entre lo tradicional y lo contemporáneo. Y esa es la función que tiene un gran artista. Un artista, si quiere ser contemporáneo, no puede mirar hacia adelante sin mirar hacia detrás. Mirando hacia detrás y mirando al presente se puede trazar un futuro. Entonces Manrique tiene una especial predilección por el paisaje. Esto es un paisaje de la Argelia, como ustedes saben. Esto es una obra importante de Manrique. Lanzarote, arquitectura inédita, es un inventario de todos los elementos de la arquitectura tradicional. Esto es una reproducción de una casa tradicional. Esa visión del respeto hacia el lugar específico, el lugar donde se enclava la obra, también la tiene Manrique en el lago Martianes, ¿no? Hay edificios símbolos en el puerto de la Cruz, como la antigua batería militar de San Telmo y la ermita de San Telmo del siglo XVIII. Esta es la garita que pertenecía a la batería, que está en la fachada de la ermita. Estos son empalizadas y prácticamente las empalizadas y las garitas son elementos repetitivos que vemos en el lago, ¿no? Pero no solamente habían empalizadas en este lugar, sino también, como se ve en la imagen, en el Jardín Botánico de la Rotada, ¿no? Bien, entonces, esta idea de la ermita, la empalizada, y este era el Paseo de San Telmo con su mito. Evidentemente los tiempos son los tiempos cambian. El Paseo de San Telmo es un lugar de tránsito de una ciudad muy importante, un lugar de encuentro social, comercial, una vía pública de gran significación. Manrique, mientras estaba trabajando en el complejo Martianes, aconsejó lo que se debía hacer en el Paseo de San Telmo. Hace unos años, por no existir un grado de protección del Paseo de San Telmo, no estaba declarado BIC, el ayuntamiento admite un plan de remodelación, donde no hay una relación entre el espacio y el mar. Hay una intervención arquitectónica ajena al lugar específico. Ese es mi punto de parecer. Manrique no solamente ideó la prolongación, sino también ideó que algunos lugares que están en el Mirador del Viento, como algunos que estaban en el Golden Blue y otros restaurantes, fuesen derribados para construir allí un mirador, ¿no? Tengamos en cuenta la importancia de los miradores, la importancia de ver el paisaje en la obra de César Manrique, ¿no? Esta visión de Manrique se extiende, como todos sabemos, hacia Punta Brava. En Punta Brava hay poco de lo que Manrique hizo, algunos bancales. El bancal también es un elemento vinculado con la arquitectura agraria, sobre todo con la arquitectura, con el paisaje de Lanzarote y también con los sistemas agropecuarios, ¿no? Manrique intentó ordenar esos bancales con zonas apardinadas. Se hizo en alguna medida gracias a la intervención también que tuvo no solamente Manrique, sino un equipo de técnicos, ¿no? Luis de Losada, el constructor, Amicó Orsina, José Luis Orsina, Juan Alfredo Amicó, son los directores técnicos de las obras que se hicieron en el complejo, no la idea artística, evidentemente, eso es Manrique,
pero Manrique no podía construir algo tan grandioso como es el complejo Martianes, porque no tenía conocimientos técnicos para ello. Era necesario la participación de estos técnicos, ¿no? Y en Manrique es singular la recuperación de elementos del lugar, ¿no? Es decir, el mar y también, evidentemente, los movimientos sísmicos proporcionan pues, esos bajíos, esas piedras, ¿no? Esas piedras en los bajíos, y lo que hace Manrique al construir es recuperar las piedras y trasladarlas al interior. Parte de esas piedras, ¿no? Luego se hizo un uso indebido de la ubicación de esas piedras, y al mismo tiempo trata el pavimento de una forma peculiar. O sea, el vocabulario de Manrique es un vocabulario reiterativo, es un vocabulario similar en todas sus obras, ¿no? Estos tratamientos en adoquines, el adoquine a sardinel, es decir, a canto, con estas piedrecillas, ¿no? Que protegen. Esto tiene mucho que ver también, solo he estudiado en una ocasión, con la obra de Roberto Uremar, un paisajista brasileño. Pero Manrique llega aquí en el año 67 y es invitado en el año 67 por García San Juan. García San Juan era el director del Hotel Las Vegas y le encarga a Manrique pues, que realiza los jardines, remodele la terraza, pero ya Manrique estaba ya en Tenerife, no viene de Lanzarote, porque está realizando, y esto nos pertenece, esto pertenece a Mollada de la Laguna, me refiero, esto nos pertenece a todos, evidentemente, ¿no? Realiza una obra, un mural que evidentemente sorprende porque no está en consonancia con los murales anteriores. Los murales figurativos de los años 40 de Manrique se transmutan, y ahí entonces empieza a partir del año 66-67 a percibirse la dimensión de la modernidad, de la vanguardia adquirida en Nueva York, que la traslada a las islas, ¿no? Y este mural, que está en la Escuela Náutica de Santa Cruz, junto con facultad, autoridad, junto con otros murales, que también existe otro mural en Lanzarote, y en la Casa del Marino, en Las Palmas, son de esta época prácticamente. Son murales donde esa tendencia de los materiales encontrados, ¿no? El assemblage, eso evidentemente era una novedad, no solamente en la producción artística de César Manrique, sino también una novedad en la producción plástica que por entonces existía en Canarias, ¿no? Por tanto, coincide esta estancia de Manrique en Puerto de la Cruz, Hotel Las Vegas, construyendo este mural, y con ese mural, esto es una noticia que no he desarrollado, que está a punto de publicarse, con este mural obtiene, como él me decía, un dinerillo. Y con ese dinerillo, como decía él, construyó su casa, parte de su casa, la casa de César Manrique en el Taro de Taiche, ¿no? Actual sede de la fundación. Bien, pero él concibe la casa no solamente como un lugar de vivienda personal, sino como una comunidad de artistas. Y por eso cuando sondea el lugar, cuando sondea el mar lábico de una de las opciones múltiples que existió en Lanzarote, en este caso en el siglo XVIII, él sondea el lugar con Pepe Damaso y con Manolo Millares. Al final, pues Manolo Millares, yo creo que debido al papel de Violeta Escobio, pues desaconseja a Millares que participe en esa especie de comuna, pero no era una comuna, porque esa idea del arte colectivo, el arte colaborativo, ya se había plasmado a lo largo de la historia con el movimiento Aschengraf y con la Bauhaus, con lo cual ya Manrique conocía todo esto. Y posteriormente la fundación quisimos retomar esa idea
de la casa de los artistas, ¿no? Con una construcción que, bueno, que se conoce como la Casa de las Cúpulas y que luego ha tenido una serie de dificultades debido a que de forma indebida actuamos, y entonces ha quedado inconclusa esa obra. Entonces, esta idea de la Casa de Manrique, yo creo que la Casa de Manrique es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, es la proyección del objeto en el sujeto, es la proyección de la Casa de Manrique, Manrique en la casa. Porque incluso esa visión se metamorfosea, es decir, el paisaje en la arquitectura, este es el espacio interior. Y estas son las burbujas en la planta inferior que fueron formadas por los gases solidificados de una de la erupción volcánica y pintadas con los colores que proclaman la idea de la armonía universal. Blanco, negro, rojo. Esa idea la proclama, en principio, ya mis alumnos lo saben, Theo van Doesburg, y luego lo llevan a cabo Pierre Mondrian y el arquitecto Rietveld en Holanda, cuando se creó en 1916 de Stijl, el Stijl. Toda esta idea, evidentemente, no tiene nada que ver, tiene que ver los colores, evidentemente, pero no tiene que ver el tema de que ensaya Manrique, ¿no? El tema de la gruta, el tema de lo inesperado. Escuchen luego, no a mí, de lo inesperado, de la sorpresa, el asombro. No me escuchen a mí, pero tengan presente esas palabras: asombro, sorpresa, magia. Yo no soy el creador. Hay algo superior que es el cosmos. Y el cosmos está representado también en una escultura del Puerto de la Cruz, en el complejo Martianes, el microcosmos y el macrocosmos. La casa, incluso un jardín de la casa, esto sobre el Manrique. Antes cité las concordancias que había entre Manrique y el arquitecto y paisajista brasileño Roberto Bolemar. Esto es Roberto Bolemar. Entonces, Manrique aprende el concepto de la arquitectura orgánica. Nada que ver con la piscina de San Telmo, que era totalmente de trazado racional. Lo orgánico. ¿Dónde? Fundamentalmente en un viaje a México. Conoce la obra de Luis Barragán. Luis Barragán, trazados orgánicos, la cuadra San Cristóbal sobre un terreno lábico. Conoce la obra del arquitecto mexicano Ricardo Porro. Conoce la obra orgánica que se hace en Sicilia. Conoce la obra orgánica que se hace en Venezuela. Todo ese organicismo, es decir, el predominio del suntuoso, porque para Manrique no era solamente un antojo lo curvo, sino que lo curvo era lo que la naturaleza produce. La naturaleza de las erupciones volcánicas y la propia naturaleza no es recta. Son siempre soluciones curvas, sinuosas, soluciones caprichosas, ¿no? Y fue, como dije antes, en este hotel donde se llevó a cabo este encuentro, y se desarrolla la obra de Manrique. Esto es interno. Esto, aquí se reproduce la isla de Tenerife. Esto, al final, esto no tiene que ver con Manrique. Sí hubo una restauración en el año 2003-2004 de la piscina de San Telmo llevada a cabo por Amigó y Luis Rosina, que con toda buena voluntad intentaron hacer el mímesis de la obra de Manrique, pero el artista es el artista. El artista es el genio. Genio hay pocos. Y genio, ya lo he dicho muchas veces, son los que saben ver más y mejor que los demás. Por eso son artistas. Nosotros somos contrarios. Nosotros no somos artistas. Lo que sí hace, evidentemente, es intervenir a través del proyecto de la segunda secuencia, vamos a llamarla así, los alisios. Y aquí veremos en los alisios, el lugar, pues, una gabarra, una especie de embarcación. Y aquí hay cosas también del tema del arte encontrado. Esto es el mástil de un gallinero que habían notado. Así de sencillo.
Esto es madera que consigue en un lugar de Santa Cruz. No solamente él, sino también sus grandes colaboradores, que no solamente cité antes a Migó y a Orsina, Mendoza, Antonio Mendoza, fue quien pintó el mural que se dice que es de Manrique, el que está en el servicio de ayuntamiento. Eso, Antonio Mendoza. Antonio Mendoza, que está por aquí. Y luego, Antonio Mendoza tenía grandes conocimientos en botánica. Los cocoteros que trajo de Venezuela están todavía. Plantas. Manrique era una persona que dialogaba, es decir, hablaba y admitía lo que era beneficioso para el lugar, ¿no? Nunca trazó un proyecto, nunca. Dibujaba sobre servilletas. En concreto, el Lago Martínez lo trazó en una pizzería y un restaurante sobre una servilleta. Era un personaje de ideas intuitivas, de ideas emocionales. Recuerden otra cosa, con emoción no se puede hacer nada, porque lo van a escuchar no por parte de nadie. Estoy diciendo frases que posiblemente les lleve a... Y aquí realiza una obra, una escultura, que tiene que ver también con los movimientos de vanguardia adquiridos en Nueva York. Esta es la escultura de los alisios. Los móviles fueron, entre otros, quien los cultivó, entre otros, fue Alexander Calder, pero el nombre de móvil no se debe a Alexander Calder, se debe a uno de los grandes artistas del siglo XX, Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, el movimiento, el espacio, el ritmo, el viento, los alisios, ahí está en juego la labor de Manrique con la naturaleza. Los 4 elementos. Y están aquí en el complejo Martínez. El fuego, el agua, el aire, todo está aquí. Por eso es una obra que aúna toda esa visión cósmica, vamos a llamarlo de esa manera, como él le llamaba. Esto es una obra de Alexander Calder, pero curiosamente, esta es la primera obra de Alexander Calder. Y la puse aquí porque tiene que ver con el Lago Martínez. Josephine Baker, que es una cantante norteafricana, nacionalizada francesa, y que fue espía contra la Alemania nazi, ¿no? Y fue Josephine Baker quien inauguró los alisios en una fiesta muy nutrida, ¿no? Y luego relaciones, más relaciones, más escultura, en este caso, como saben, la escultura de los cameos, de Mirador del Río. Shige Munuchi, un escultor japonés, la relación es estrecha. No digo, en este caso son concordancias, son relaciones, no son inspiraciones, son concordancias. O, por ejemplo, otra obra ya comentada, ¿no? Que ha recuperado el color, así que enhorabuena para todos, ¿no? La Gibia, ¿no? Y el concepto hay que entender a Manrique como él disfrutaba de la vida y él disfrutaba del mar. Se crió en el Charco de San Ginés, pasó casi toda su niñez en Famara. El mar era un lugar prioritario de encuentro. Y aquí, en la Gibia, cultura, esto es una piscina infantil, y aquí invita en esos recovecos al juego. Es el aspecto lúdico de Manrique. Aquí está presente, vean, en cualquier lugar, como rematando el murete, el rompeolas, ¿no? Los elementos, las empalizadas que caracterizaban a la ermita de San Telmo, como antes indiqué. Y esta idea de megalómana, como es la obra de Manrique, la escultura que hemos visto antes, la Gibia, llevarla a una gran escala, tiene un precedente en arte pop. Por eso la Gibia tiene que tener el color del arte pop.
Y el mejor artista que representa ese concepto lúdico y uno de los que lleva a gran escala esos elementos en el espacio público es Claes Oldenburg, un referente en la cultura del arte pop, que él conocía perfectamente. Conocía perfectamente la obra de Oldenburg y sostuvo mucha amistad con otro excelente artista, Rauschenberg, quizás el mejor artista del arte pop, que no solamente cultivó el arte pop. Elementos encontrados, lo que le sobró de la gabarra, lo llevó a un mural. Un mural que luego adornó con herrajes, y no solamente es este mural, este es un fragmento del mural, se desarrolla en 3 piezas que se encuentra en la cafetería de los Alisios. Esta es una fotografía inédita, Josephine Baker. Esta fotografía lo tengo que citar porque encima es amigo y me dio toda facilidad para este libro y para el libro que estamos preparando, que la edición conmemorativa que ahí sí se cierran los actos de Manrique, ¿no? Que son los 2 tomos de 600 páginas en el cual colabora pues 20 especialistas de Europa y América, ¿no? Va a ser otro tipo de referencia, ¿no? Más voces que se pronuncian en torno a la obra de Manrique. Bien, la última no se acaba, el proyecto que trazan Amigo y Orsina no se concluye, porque ellos idean también una playa artificial. Hay dificultades para realizar la playa artificial, se consulta a empresas alemanas, francesas, belgas, y es imposible una solución para esa playa. Con lo cual presentan al ayuntamiento la prolongación de los Alisios con el lago. Y el lago sí que es una obra de mayor envergadura, ¿no? Como saben, es un islote con una serie de esculturas, aquí vemos unas cuantas, ¿no? Donde hay también esa sintonía con los elementos de la naturaleza y con la idea del macrocosmo. Primero, otro móvil, Barlovento, que tiene el nombre de otra escultura que está situada en la actualidad delante del Gran Hotel en Lanzarote, Barlovento. Pero esto no tiene que ver aquel Barlovento, que es una escultura de objetos encontrados, con esta escultura, vamos a llamarle cinética, pero con una novedad, apoyado en un árbol, es decir, otro elemento casual, otro elemento encontrado, con lo cual aquí se asocia esas 2 ideas, el elemento encontrado y el arte cinético, ¿no? Que también se mueve, evidentemente, con el viento. O, por ejemplo, esta escultura, es un eucalipto, esto se encontró en la calle Alta, la otra se encontró cerca de Guamasa, y en esta escultura lo curioso es que se llama Wilhelm Reich, ¿no? Entonces aquello fue una parodia. Yo no estaba presente en aquel momento, pero César me lo contó, ¿no? Estaba Amigo, Orsina, y él, no sé si alguien más, ¿no? Y entonces Wilhelm Reich es el psicoanalista que había escrito sobre la liberación sexual, la teoría del orgasmo. Y Manrique, como vio aquí mucho falo, mucha forma de falo, dice, pues le llamamos Wilhelm Reich, ¿no? Ahí también, es decir, esta idea de la ironía, de la parodia, también está en consonancia con ciertas tendencias del arte contemporáneo. Y luego en esta escultura, porque en realidad es una escultura, los materiales en este caso se traen de Arafo y de Weimar, las piedras, los basaltos. Y aquí se llama el cráter, es la metamorfosis de un volcán en agua, ¿no? Al igual que ocurría con esta escultura, Geyser, que también el Geyser es la misma metamorfosis del agua, del volcán, y eso lo vemos el Geyser, sobre todo, ¿no? Especialmente en las montañas de fuego, los Geysers, ¿no? Esta idea
de trabajar con el agua, produciendo imágenes gráficas, tiene también paralelismo con un escultor japonés que experimenta con el agua, Nakuya se llama él, y a mí me encanta la labor del hindú Kapoor, ¿no? Esta es una obra de Kapoor, uno de los grandes escultores que hay en la actualidad, y ese trabajo con el agua pues tiene una relación solamente temática con la obra de Manrique. O por ejemplo, estos árboles invertidos. Manrique no creía en otra cosa sino en el cosmos. Entonces eso es la naturaleza invertida, en un microcosmo con el cosmos. Esa idea que también él sitúa en un lugar. Es una fotografía preciosa, Carlos, de tu mano, ¿no? De tu mano y de tu ojo, evidentemente. Esta idea de la cercanía al mar, las ideas emotivas, el acercamiento es una idea más bien emocional, ¿no? Más que un ejercicio, vamos a llamarle estético o plástico. Es un fundamento, vamos a llamarle espiritual. Y él creía en el concepto del arte espiritual. A mis alumnos no saben que tienen que leer un texto de 1910 de Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Y ese texto era un texto que tenía, como por decirlo sencillamente, en su mesa de noche. Este es el auténtico artista. Quien cree en lo espiritual, quien cree en el cosmos, no hay más allá. Solamente hay un lugar. Y es el lugar donde vivimos. No hay más. Y esta obra, claro, yo elegí la mía. Estoy en mi derecho, esta fotografía es mía. Me interesa la fotografía, no, me interesa la fotografía aficionada, no como Carlos, que es un gran profesional, ¿no? Pero ¿por qué elegí esta fotografía? Porque me interesaban los efectos de luces y sombras de esta fotografía. Y en esta imagen en blanco y negro, esos efectos de luces y sombras que tienen una conexión con la Kiria. En el sentido formal, no, sino estos recovecos es también para el disfrute público. Pero esta escultura es de difícil, o fue de difícil ejecución, ¿no? Manrique hizo un modelo en escayola, luego un carpintero de Santa Cruz, que fue el que restauró el púlpito de la catedral de la iglesia de los Remedios de la Laguna, lo llevó a la madera por medio de la técnica del tac, en láminas. Y luego se llevó al infinito esa reproducción en tac. Claro, así se hizo, y todos vamos a llamarle estos vuelos. Olsina y Amigó, que me dieron tanto de excusa para mí como para ti, Rosy, que no está presente, no lograban la solución. Y a Manrique se le ocurrió lo que hizo en el Dios del Río, ¿no? Poner bidones vacíos y rellenarlo con un material lábico que pesa poco. Y de esa manera los voladizos surgieron. Esta idea es una idea ingeniosa, pero a mí me gusta, o sea, destaca esta obra porque está en el fin y al mismo tiempo en el principio, porque el Martianes empieza próximo ahí, y y el lago Martianes, el complejo Martianes de Manrique acaba aquí, no su obra en la fachada del mar. La fachada marítima del Puerto de la Cruz, no lo olviden jamás, es la fachada atlántica más importante del archipiélago canario. Hay una fachada hermosísima, la fachada de Arrecife, pero muy castigada por el plan urbanístico del año 68. Y puedo decir el nombre porque lo he dicho siempre, Trapero y Espínola. Y si miramos toda la hemeroteca, hay constantemente gritos, denuncias de Manrique
a lo que se hizo en Lanzarote, en Arrecife de Lanzarote. Se ha conseguido con perdón para los lanzaroteños, ¿no?, que al tener una fachada al mar preciosa, sea una de las ciudades más torpes que existen en el archipiélago, ¿no? Pero no me quiero quedar con este lugar, porque una cosa es Arrecife, que también no se ha valorado la obra, creo yo, de Manrique en Arrecife. Siempre se habla de Lanzarote, pero la primera obra de Manrique, y es una obra, una especie de laboratorio arqueológico, ¿no?, laboratorio plástico. Todo lo que hace en Manrique en Lanzarote es ordenar la fachada y darle un sentido cultural. Lo que, por ejemplo, con el almacén. El almacén tiene su réplica, o mejor, su punto de origen, evidentemente a menor escala, con lo que hizo Warhol en Nueva York, con la factoría, un lugar de encuentro cultural, ¿no? Por tanto, la obra de Manrique es una obra única. Yo no le puedo poner calificativo. Ahora, esta mañana, Marta, cuando voy a poner una grabación, me perdonan por la voz, no la mía ahora, que también no es la adecuada, sino voy a reproducir unos 6 minutos, una conversación entre Manrique y yo. Y claro, yo al escucharme, y nunca me gusta escucharme, pero esto hace ya más de 30 años. Se me veo como la voz de un imberbe ahí, ¿no? Y Dios mío, qué horrible, ¿no? Y entonces Manrique dice cosas que son las cosas que yo he dicho mal, y que él decía y pensaba y hacía mejor. Bueno, esta es la proyección que tiene la Comartiana, de Sáudica, el Puerto de la Cruz, y Manrique en otra foto inédita, cuando se inaugura el lago en el 71, una foto hecha por Linus Hauslund. Yo siempre también que te escucho, que hablo contigo y que veo tu obra, hay una palabra que quizás no puedo decir, en modo de ver: pasión. Ah, por supuesto. ¿Basta la pasión para hacer que nos superemos? Yo siempre he dicho que para hacer todas las grandes obras tiene que estar hechas con una enorme emoción y un gran entusiasmo, y también amor e entusiasmo. Eso es la clave de todas las grandes obras que se han hecho en el mundo, desde la pirámide de Egipto hasta ahora. Yo me parece con un motivo emocional extraordinario. Yo todo lo que hago, cualquier cosa que haga, mucha gente me pregunta: César, ¿tú no te cansas de esto? Para mí cada obra es como si la hiciera por primera vez en mi vida. Es curioso eso, se me olvida todo lo que he hecho y me da la impresión de que lo único que yo he en mi vida es lo que estoy haciendo en ese momento. Y también tengo otra impresión que ya no me atrevo a decirla porque puedo quedar como si fuera un fantasioso o un brujo, que yo muchas veces creo que yo no hago nada, que me lo dictan. Hay algo misterioso, que yo tengo un montón de obras realizadas que al cabo de un mes las voy a ver y digo: esto no lo he hecho yo. ¿Y cómo lo hice? No tengo ni idea de cómo pude resolver ese concepto compositivo, ese color, esa forma, esa manera de distribuir la forma. No sé quién lo ha hecho. Entonces me da la impresión de que en un momento que yo hago las cosas con una enorme velocidad, una gran rapidez, es que no está hecho por mí. Hay como un dictado mágico que me está dictando lo que tengo que hacer, y que luego se me olvida. No soy yo, es otra energía. ¿Eso tú no lo sabías? No. Pues se me pasa ¿Y tú sabes quién te lo puede decir esto? Los ingenieros farmacéuticos y los de oficina. Cuando yo, por ejemplo, y esto no lo digo porque te parece una pedantería, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hice el proyecto del Parque Marítimo de Santa Cruz, que cualquier arquitecto, cualquier ingeniero y tal, generalmente eso suele tardar 15 días, un mes, 2 meses. Yo lo hice en 1 hora y media. Y estoy seguro que yo eso no lo hice. Eso me fue dictado. Porque no es normal, porque José Luis, ingeniero, se pone mirando cómo conduzco yo la línea de lo que estoy creando. Y me dice: pero César, ¿cómo se te ocurre eso? Digo: a mí no se me ocurre. Eso me lo están dictando, yo no sé cómo lo he hecho, no lo sé. ¿No te parece?
manifestarte que en algunos de tus proyectos de diseño arquitectónico, espacio arquitectónico, había algo sobrenatural que te inspiraba a la mención de esos diseños. ¿A qué exactamente te referías? ¿Al concepto de un ser sobrenatural que te dictaba normas y reglas? Sí, seguro, casi seguro, porque claro, si tú crees que, por ejemplo, que la inteligencia del cosmos, en el solo de contemplar como camina una hormiga o una mariposa o una simple flor, te das cuenta que está diseñado con un talento y un misterio de ver que después de haber estado un grano de trigo en las pirámides de Egipto o en las tumbas del Valle del Rey durante miles de años y que luego la planta y esa energía surge y brota, ¿dónde está encerrada ese talento y ese conocimiento para poder inventar semejante proceso físico-químico impresionante? Y entonces, claro, yo creo que hay una inteligencia superior, porque la palabra Dios también ha sido muy prostituida, y creo que lo que hay que pensar es en la magnificencia del universo y de ese enorme misterio que el hombre no acaba de jamás de entender, que sobre la eternidad, sobre el espacio, sobre el tiempo. El concepto de espacio-tiempo el hombre no lo podrá entender nunca. Porque yo pienso que si ya no ves la inteligencia cósmica, ¿no? Y se dice, bueno, te voy a explicar en qué consiste el proceso vital del universo. Posiblemente no íbamos a entender absolutamente nada, porque tenemos un cerebro que tiene una medida para poder entender lo que a la inteligencia del cosmos le interesa que sepamos. Y nos corta totalmente un mayor conocimiento para la totalidad de ese enorme conocimiento. Es exactamente igual, esto es la tontería que te voy a decir, ¿no? Decirle a una mosca que 2 y 2 son 4. No lo podrán entender nunca. Pues tú imagínate el hombre que tiene un cerebro pequeño, que llegue a la inteligencia a tratar de explicarte en qué consiste la distribución, el equilibrio, la inteligencia, la medida, el tiempo del significado del universo. No íbamos a entender ni para nada. Pero como son unas leyes matemáticas, unas leyes que no las podemos entender nunca. Y lo veo en cualquier cosa que yo estoy todo el día con una capacidad. Otra cosa que le digo, por ejemplo, es la enorme capacidad de asombro ante cualquier cosa que me dedico a mirar. Y la gente ha perdido la capacidad de asombro, que es la contemplación del universo y la contemplación de contemplando la naturaleza para quedarte con la boca abierta todo el día. Todavía me dicen, salvan a una araña microscópica que se ve colgada del dedo, salí corriendo para ponerla para que no quedara dentro de la galería de mármol que se podía morir. La saqué corriendo y la metí en una flor. Y claro, eso me llena de satisfacción. Como también cuando yo, si te enteraste lo de Alfonso Herrera, cuando yo venía con el ratón, porque fue lo mismo. Pero tú me quedas claro como, eso cuando yo acá un momento de desorden. El desorden de la vida, de las lagartijas, con el gato en la boca tirando las pruebas y les han dado la vida y la lagartija está pensando. Yo siempre pienso en el interés tremendo que tiene la naturaleza en la supervivencia de la especie. Entonces, estamos siendo utilizados para algo que desconocemos. Es decir, el placer es creativo. Es creativo, claro. Pero el truco que he inventado, dice, no, aquí para que piquen todos, invento un placer tremendo, un enamoramiento que te tiras por los suelos y tal. Y claro, ahí es donde está el truco. Claro, pero tú también sientes, evidentemente, un tremendo placer Claro. creando. Creando también. Obvio, pero un placer tremendo. Yo lo paso bomba. Cuando el método de estudio inventándome cualquier y cuando logro algo, es un placer tremendo. O sea, toda la creación está sumida en el placer. Nada mejor que con César para acabar. A todos gracias, Emilio, Rosy, Marco, César, a todos de verdad por la presencia, y yo lo he pasado bien. Lo he pasado bien porque cuando hablo de César me cuesta al principio, porque me emociono, pero disfruto y lo recuerdo mucho porque siempre está presente en mi vida. Gracias a todos.